Un cordial saludo, vamos a presentar los resúmenes de los videos que mandó el profesor. Primero, el primer video. Este nos va a hablar del sistema nervioso y vamos a recalcar lo más importante. Primero, que este cuenta con una porción sensitiva y una porción motora. La porción sensitiva va a tener receptores sensitivos, como lo son los receptores sinestésicos, el aparato tendinoso de Golgi, según nos menciona Guyton, y también los receptores sensitivos de la piel. Y la porción motora consta con áreas motoras, como lo es la corteza cerebral y también los ganglios basales, que involucran el núcleo, el caudado, el putamen, el núcleo pálido, el tálamo y también porciones importantes del bulbo raquídeo y del cerebelo. También nos habla este capítulo de la sinapsis. La sinapsis va a ser el punto de unión de una neurona a otra, que por este medio se va a poder procesar la información. Las características es que van a determinar una dirección de propagación, también es que van a facilitar o van a inhibir la señal. Y es que va a tener una acción selectiva, porque la sinapsis va a poder bloquear o va a dejar pasar señales. También tenemos los niveles de función del sistema nervioso central. Tenemos el nivel medular, que es más que nada para conducir y transmitir señales, como por ejemplo se encarga del movimiento de la marcha cuando caminamos, los reflejos dolorosos cuando tocamos una vela sin querer y nos quema el dedo, cuando queremos pararnos es un reflejo contra la gravedad, también los reflejos que controlan los vasos, movimientos digestivos y la excreción urinaria. Es importante destacar que el nivel medular forma parte pues de los niveles superiores y estos no van a enviar señales directamente, sino que van a ser transmitidos por la médula espinal. El nivel encefálico inferior o subcortical se va a encargar de actividades que lo hacemos inconscientemente, como por ejemplo controlar nuestra presión arterial. No soy consciente de cómo estoy controlando mi presión arterial, pero hay algunas partes de mi organismo que sí, como mi bulbo raquídeo y la protuberancia, o el equilibrio, por ejemplo, que el más destacable es el cerebelo. También la salivación, humedecimiento de mis manos, y no solo eso, también los patrones emocionales, como por ejemplo la excitación, la ira, el placer y las reacciones del dolor. También tenemos el nivel encefálico, que va a ser conocido como un enorme almacén de memoria. Aquí se van en los centros encefálicos inferiores, van a despertar la vigilia. ¿Qué es esto? Pues van a despertar recuerdos o información que ya hemos almacenado. El nivel encefálico nunca funciona en solitario porque no puede funcionar por su cuenta. Necesita de centros encefálicos inferiores que despiertan esta vigilia. La sinapsis. La sinapsis va a permitir que la información recorra todo el sistema nervioso mediante los impulsos nerviosos que van a ser los potenciales de acción. Tenemos dos tipos, que es la química y la eléctrica. La química utiliza neurotransmisores, tenemos más de 50, pero los más conocidos son la acetilcolina, adrenalina, noradrenalina, etc. Lo más importante a destacar y la diferencia entre estas dos más destacable es que una es unidireccional y va a enviar señales dirigidas a objetivos específicos. En cambio, la sinapsis eléctrica es bidireccional, es decir, va a colaborar en coordinación de grandes neuronas. Además, la sinapsis química va a permitir determinar la coincidencia de las despolarizaciones subundrales simultáneas. Es decir, van a participar muchas neuronas que se despolarizan simultáneamente. En cambio, la sinapsis química va a permitir un objetivo más específico. También tenemos el segundo video, que nos habla del sistema límbico. El sistema límbico se encarga sobre todo de las emociones, sentimientos, memoria, respuestas homeostáticos, conducta sexual, y también se encarga de nuestra motivación. El sistema límbico, según Pierre-Paul Broca, era un conjunto de estructuras que formaban un anillo limbo alrededor del tallo encefálico, pero no era así, porque también Pierre-Paul Broca dijo que se encargaba del olfato, pero no se encarga del olfato, pero sí se relaciona con el nervio auditorio, por ejemplo, olfatorio. También está James Papez, que nos dice que el papel del sistema límbico en las emociones es fundamental, y por eso es que propuso el circuito de Papez, y vamos a analizarlo profundamente. En primer lugar, vamos a tener la señal de un estímulo emocional.
todo esto, estas señales que nos llegan se van a integrar en el tálamo. El tálamo se va a encargar de distribuirlo en dos lugares, en el hipotálamo o en la corteza sensorial. ¿De qué distingue que se vaya al hipotálamo o a la corteza sensorial? Bueno, porque en la corteza sensorial vamos a tener las experiencias emocionales más sensitivas, más personales. Aquí va a ser el sentimiento. En cambio, en el hipotálamo se va a manifestar la emoción, que es una expresión muy estereotipada. Nosotros reaccionamos, por ejemplo, el sentimiento del miedo, de formas muy parecidas. Y esto ocurre conmigo y con otra persona en China. Vamos a reaccionar de maneras muy parecidas. Y esto no tiene que ver con la cultura, con lo que nos enseñaron nuestros padres, sino es algo ya innato en nosotros. Por eso es que estas expresiones de emociones estereotipadas, porque pues es un estereotipo este tipo de reacciones, se van a ir al hipotálamo. Entonces, uno se va a la corteza sensorial, que van a tener vías más complejas, que van a llevarlas a la corteza angulada y van a transmitir esta experiencia emocional. En cambio, en el hipotálamo, pues van por vías subcorticales al tálamo anterior, a la corteza angulada, al hipocampo, donde se van a transmitir, o bueno, vamos a expresar respuestas corporales. Y aquí un papel muy importante de la amígdala. Nuestra amígdala va a tener tres núcleos diferentes: el núcleo lateral, basolateral y el núcleo central. El núcleo central va a enfatizarse porque va a distribuir la señal a diferentes partes del encéfalo, al hipotálamo más que nada. Y también el núcleo central va a estimular sitios en el tallo central, como lo son el locus coeruleus y los núcleos de Raphe. Entonces, también el video nos hablaba del síndrome de Kluver-Bucy. Bueno, esto es básicamente qué pasaría si los pacientes tenían lesiones bilaterales en los puentes de... ¿Qué puede pasar si tienen estas lesiones bilaterales? Pues hay falta de miedo, agnosia, hiporalidad, exploración excesiva del medio. ¿Por qué? Pues porque las amígdalas nos van a dar algo fundamental. Cuando las sensaciones o los estímulos sensitivos viajan al tálamo, del tálamo van a viajar a las amígdalas. Y estas amígdalas van a transmitir del núcleo central, principalmente va a estimular los sitios en el hipotálamo y también en el núcleo lateral, en el hipocampo, donde aquí vamos a nosotros transmitir acciones, como por ejemplo el miedo, el correr, cuando aumenta nuestra frecuencia cardíaca, etc. El núcleo central va específicamente va a estimular sitios como en el núcleo de Raphe, donde aquí se van a liberar neurotransmisores como la noradrenalina y serotonina en la corteza, y estos también van a incrementar el estado de alerta que nosotros ya tenemos con acción del hipotálamo y con acción del hipocampo. El tercer video nos habla del arco reflejo. El arco reflejo va a ser un mecanismo automático involuntario que nos permite reaccionar rápidamente a estímulos. Como por ejemplo cuando yo agarro fuego de una vela y me quemo la mano e inmediatamente retiro mi mano, eso es un arco reflejo. Produce movimientos automáticos e inconscientes. Son tan rápidos que estos impulsos no van a ir hasta el cerebro, porque ir hasta el cerebro se demora mucho. Entonces, no pasa por el cerebro, sino que es conducida por la médula espinal, y aquí en la médula espinal se queda. Como por ejemplo, tenemos un termorreceptor, porque el arco reflejo se constituye pues de diversas estructuras. Primero, los receptores sensoriales, que pueden ser fotorreceptores, termorreceptores, mecanorreceptores, etc. En este caso vamos a plantear un termorreceptor, que está en nuestra palma del dedo. Cuando este termorreceptor detecta el calor, entonces las neuronas sensitivas aferentes van a llevar este estímulo nervioso así muy rápido y van a transmitir esta información a los centros nerviosos, hacia la sustancia gris de nuestra médula espinal. Ya en el centro nervioso de la médula espinal se va a procesar la información, así de rápido es, para elaborar una respuesta. Entonces va a ser conducido por los nervios eferentes, que ya es de una respuesta. El estímulo va a viajar a través de ellos hasta llegar al órgano receptor. ¿Y cuál sería nuestro órgano receptor? Mi músculo. Entonces, este órgano efector o receptor va a ejecutar esta respuesta automática.
No solamente puede ser un músculo esquelético, también pueden ser glándulas exocrinas, por ejemplo, el miedo. También lo componen los centros integradores. ¿Qué son nuestros centros integradores? Son aquellos que van a conectar una neurona aferente con una neurona eferente y se van a llamar, o mayormente conocidos como interneuronas, que forman parte de los centros integradores. Integradores, ¿por qué? Porque van a integrar la información de esta neurona a la otra neurona. La función de los arcos reflejos es prevenir o responder de forma rápida, es resolver al instante y asegurar sobre todo la supervivencia. ¿Qué sería de nosotros sin este mecanismo del arco reflejo? Y la clasificación, tenemos reflejos innatos, tenemos reflejos condicionales, reflejos miotáticos. Los reflejos innatos es que todos los tenemos, no necesitamos de un aprendizaje, no necesito de aprender a retirar mi mano del fuego, porque pues eso es innato. Los reflejos condicionales es el resultado de aprendizajes y referencias previas. Por ejemplo, cuando yo veo a un perro ladrar y acercarse gruñéndome, entonces puedo tener un reflejo condicionado porque puede ser resultado de un aprendizaje. Puede ser que en mi memoria haya quedado que de niña me haya mordido un perro y entonces escaparme o correr sería un reflejo condicionado porque es aprendido. Otro sería el reflejo miotático, que es el reflejo rotuliano. Cuando, por ejemplo, vas al doctor y con un martillito te topa la rodilla y entonces tu músculo se levanta. Eso es un reflejo miotático. Y el reflejo de automatismo medular, que hay traumatismo, lesión en la médula espinal, entonces se va a desconectar del cerebro y entonces los segmentos inferiores van a producir en respuesta este arco reflejo. Hay también otro tipo de clasificación que es en simples y compuestos. La única diferencia en simples es que no va a participar estas interneuronas, no va a haber centros integradores. En cambio, en los complejos sí. Y eso es todo. Muchas gracias.